Pues he basado mi presentación en 4 puntos. Primero voy a explicar qué es la trufa negra, porque me vais a permitir explicaros lo que es un hongo, porque no sé si alguno sabe definir lo que es un hongo. Entonces, me vais a permitir que baje a esos niveles para luego entender muchas cosas. Voy a hablar un poco de su ciclo biológico, de su ecología y, por último, hablaré un poco de su cultivo en España y en el mundo. Bueno, el hombre tiende a clasificar los organismos vivos y la trufa negra, la especie Tuber melanosporum, descrita por Vittadini por primera vez, está clasificada dentro del reino fungi, reino de los hongos propiamente dicho, dentro de la división Ascomycota y de la familia de las Tuberaceae. Bueno, eso en términos científicos, en términos de calle, es un hongo hipogeo que se forma bajo tierra, micorrícico, que está en simbiosis con las raíces de las plantas, y comestible, que es obvio, ¿no? Eso sería en los términos más generales. Aquí tenemos un aspecto de la especie Tuber melanosporum inmadura, con la gleba totalmente blanca, que es la parte interior, y bueno, el peridio sí que es negro, poligonal, y bueno, luego cuando madura parece otra especie. Cuando madura aparece otra especie con una gleba un poco más oscura. Pues bien, son ambas, es la misma especie. Bueno, el concepto de hongo, ¿qué es un hongo? Es una definición que cuando lo pregunto a mis alumnos de cuarto curso de biotecnología no me saben explicar, porque es complicado decir qué es un hongo. Primero, por la gran diversidad de formas que tienen, sus diferentes ciclos biológicos, y porque, bueno, tan solo hay descritas unas 130.000 especies de hongos, pero se estima que hay entre 2,2 y 3,8 millones de especies. Es decir, hay pocos micólogos para describir la gran biodiversidad fúngica que existe en el mundo. Bueno, entendemos a nivel de calle por hongo que es una seta, que es una trufa o lo que es un moho. Todo eso entra dentro de los términos de hongo, ¿no? Entonces, las setas y las trufas sería la parte más visible de los hongos. Todas las setas y todas las trufas son hongos, pero no todos los hongos forman setas ni forman trufas. Otros forman estructuras microscópicas, como las que tenéis aquí en la figura, que, bueno, que no se ven a simple vista, pero que también son fruto de su reproducción. Es un grupo difícil de definir porque es muy heterogéneo y, de hecho, se engloba dentro de los 6 reinos donde se engloban todos los organismos vivos. Participan en 3 reinos, no solamente en el reino fungi, que serían los hongos verdaderos, pero también hay hongos en el reino de los protistas, que son aquellos mucilaginosos, gelatinosos, con un talo tipo ameba, y luego en el reino cromista, que son los falsos hongos, que, bueno, que más parecidos a las algas, que tienen las paredes celulares de celulosa en vez de tenerlas de quitina, como todos los hongos verdaderos, y bueno, de ahí la dificultad de su definición también. Pero bueno, aquí señalar que no es una planta, no está en el reino Plantae y no es un animal, aunque está más cerca de los animales, del reino animal, que de las plantas. Tiene más características a nivel biológico comunes con los animales que con las plantas. Otra de las características que define a un hongo es que es eucariota, es decir, que su ADN está envuelto, está dentro del núcleo y envuelto por una membrana celular. Luego que son heterótrofos. Esto es importantísimo para entender la biología de la trufa negra. Es decir, los hongos no pueden conseguir el carbono por sí mismos, la fuente de carbono, los azúcares. Por ello, tienen una nutrición de 3 tipos. O son saprófitos, es decir, excretan enzimas al medio y descomponen la materia orgánica obteniendo el carbono de esa materia orgánica, o son parásitos que parasitan a plantas, a animales, para obtener ese carbono, o bien forman simbiosis con las plantas para obtener el carbono derivado de su fotosíntesis. Importantísimo. Luego, se reproducen por esporas. Esto implica que necesitamos ambientes húmedos para que se puedan reproducir.
Una reproducción asexual, sin que intervengan órganos sexuales, sino que el micelio, el talo, de repente forma esporas y ya está. O una reproducción sexual cuando se diferencian los órganos sexuales. Luego, no forman verdaderos tejidos, de ahí que le llamamos talófitos. Su tejido, su talo, es lo que llamamos el micelio, que no es el típico de las plantas, con unos tejidos bien diferenciados, una vascular. No, es un tejido más inferior, pero bueno, que actúa como un tejido conductor. Y luego tienen gran capacidad de síntesis. De ahí, bueno, como excretan muchos enzimas, de esa batería enzimática se pueden hacer muchísima biotecnología con los hongos para producir antibióticos, micotoxinas, sustancias alucinógenas, y también son los responsables de las fermentaciones, ni qué decir tiene. Bueno, tienen 3 fases. Una fase vegetativa, todo hongo tiene una fase vegetativa, es decir, ese talo filamentoso, que se llama micelio, que es el conjunto de las hifas, crece y es el que se desarrolla en el suelo. Siempre va a crecer de forma radial. Los hongos siempre crecen de forma radial. Cuando los aislamos in vitro, como esta foto que tenéis aquí, en una placa Petri, siempre va a formar una colonia radial por el crecimiento ortogonal de las hifas, ¿vale? Aunque pongamos un trocito cuadrado, va a crecer siempre circular, que esto luego nos explica los quemados. Luego, una fase reproductora, es decir, cuando ese talo, ese micelio en el suelo encuentra las condiciones favorables, se va a reproducir. Bien, de forma asexual, formando unos conidios, que es el ciclo biológico que tenéis aquí, muy sencillito, pero luego la reproducción sexual, que implica la formación de unos carpóforos, que es lo que luego va a ser la trufa, en el caso de Tuber melanosporum, o de una seta, formando las esporas. Entonces, que este carpóforo que va a llevar las esporas dentro también se llama cuerpo fructífero o esporocarpo, o en el caso de la trufa ascocarpo. Todos son sinónimos, ¿vale? Cuando hablo de ascocarpo es el resultado de la reproducción sexual, ¿vale? Importantísimo, luego hablaremos de este ciclo en la trufa negra, importantísimo. Y también de una fase de resistencia, es decir, los hongos cuando no pueden crecer o no pueden reproducirse, se resisten en el suelo. Forman una estructura llamada esclerocio, y la trufa negra los hace también, y ahí permanecen hasta que las condiciones sean favorables. O sea, que son organismos muy inteligentes. Bien. Para entender la biología de la trufa tenemos que saber lo que es una simbiosis micorrícica, es decir, una asociación entre las raíces de las plantas superiores y las hifas de los hongos, pero siempre en un contexto que es el suelo. Sin el suelo no existiría la simbiosis. El suelo, no solamente la estructura físico-química, sino también toda la microbiota, todos los microorganismos asociados, que luego vamos a ver que tiene un papel importantísimo en el ciclo biológico de la trufa. Y en esta, como toda simbiosis, hay un intercambio, es un beneficio mutuo. ¿Qué le da a la planta al hongo? Obviamente, como ya hemos dicho antes, los azúcares, el carbono derivado de la fotosíntesis, que los hongos no pueden sintetizar carbono. ¿Y el hongo qué le da a cambio? Pues el hongo es muy eficaz por toda esa batería enzimática que tiene de solubilizar fósforo, que está muy insoluble en el suelo, nitrógeno, y absorber agua por esa red de micelio que se extiende como una prolongación de las raíces de la planta, y explora mucho más que la propia rizosfera, es decir, aumenta la rizosfera de la planta, y la planta puede conseguir estos nutrientes a través del hongo, explorando muchos más sitios, mucha más zona. Entonces, claro, esto ni qué decir tiene que el 98% de las plantas terrestres están formando simbiosis micorrícica con los hongos. Es así de sencillo. Toda la planta, de hecho, yo ya no digo que las plantas tienen tallo, hoja y raíz, digo que las plantas tienen tallo, hoja y micorriza. Bueno, ¿cuáles son las plantas simbiontes de la trufa negra? Pues hay muchas, pero ni qué decir tiene que las quercinias, las especies del género Quercus, son las que más se están utilizando para su cultivo y las que, bueno, donde más se recogen, las que más a nivel de las truferas naturales. Destacamos Quercus la encina, la coscoja, Quercus cocífera, o el quejigo, Quercus faginia, también le llaman roble.
Pero también el avellano, Corylus avellana, también es una especie simbionte de la trufa negra. Son las que más se utilizan hoy en día en cultivo en España, pero también decir que los tilos forman simbiosis. No es la simbiosis de la trufa negra con las plantas no es muy exclusiva, sino que, oye, si se pueden micorrizar, si encuentran un chopo o un sauce, un abedul o un eucalipto, o incluso los pinos y los cedros, y también la jara, los Cistus albidus forman simbiosis micorrística y podemos recolectar trufas con estas plantas, ¿de acuerdo? O sea, que no todo está centrado en la escorcinia. Pero lo que sí es muy interesante ver que realmente se forman esas micorrizas en el suelo, ¿vale? Esas micorrizas que cuando el micelio del hongo se instala en las raíces de las plantas, estas raíces dejan de crecer. Se limita su crecimiento y se van a especializar en ese intercambio de nutrientes con la planta. A esa estructura, a esas micorrizas le llamamos morfotipos, porque tiene una característica muy específica que las podemos reconocer en el campo y cuando una planta está micorrizada lo reconocemos y luego nos sirve para certificar que esa planta está micorrizada. Bien. En el caso de Tuber melanosporum con la encina, son unas raíces, estos morfotipos, estas micorrizas, son una raíz que suele ser de una ramificación principal, de las que salen raíces secundarias, y de ellas emergen con este micelio del hongo que se establece aquí. ¿Veis? Este es cuando más joven está, ya de color más oscuro cuando madura más la raíz con el hongo. Son muy características estas micorrizas, estos morfotipos muy simpódicos, muy diferentes a la de los pinos, por ejemplo. Forman un tipo de micorriza que hay 7 tipos de micorrizas, ¿vale? Pues la trufa negra forma con las plantas lo que llamamos una ectomicorriza. Ecto porque las hifas del hongo nunca penetran en el interior de las células de la raíz, ¿vale? Siempre se quedan por los espacios intercelulares. Es decir, sí que las hifas del hongo penetran en la raíz, pero nunca dentro de la célula. Entonces, forman un manto alrededor de la raíz, la tapizan, forman un tejido continuo, la verdad es que se podría decir que es un mismo tejido, y este manto penetra entre los espacios intercelulares y ahí forma lo que se llama la red de Hartig, que fue el micólogo que la describió por primera vez, Hartig. Y es donde se da el intercambio de nutrientes hongo-planta, esencial, ¿vale? Hifa, espacio intercelular de las células, entre las células del córtex de la raíz. Nunca el micelio va a penetrar el haz vascular, nunca el micelio de la trufa va a ir al floema, al xilema, donde se transporta la savia elaborada. ¿Por qué? Porque no es un hongo patógeno, es un hongo simbionte. Se queda en el córtex, que es donde se da el intercambio de nutrientes. Esta es la gran diferencia con los hongos patógenos. Bien. Bien. También caracteriza la micorriza la formación de unas hifas que salen de la raíz, que lo llamamos espínulas, muy características y que se diferencian de otros hongos en que se ramifican formando un ángulo recto. Es decir, cuando queremos saber si una planta micorrizada, buscamos la ramificación de hifas que emergen de la raíz hacia el suelo y vemos que se ramifica en ángulo recto, es un síntoma, es una característica de la trufa negra. Y además, el hongo, la trufa, forma un manto alrededor de la raíz, como antes hemos dicho, que si lo vemos a la lupa, al microscopio, tiene una forma epidermoide, como las células de una epidermis poligonal, de una célula, de unas hifas entremezcladas con otras, muy característico, que también lo podemos identificar a la lupa y saber que es la trufa negra. Lo que es la trufa propiamente dicha se caracteriza por una parte externa, por una piel que es muy característica, poligonal, como antes he dicho al inicio, que se llama peridio, ¿vale? Pero la parte interna, que hay unas manchas negras y otras más blancas, cuando ya está la trufa madura, se diferencia muy bien. Pues bien, todo este conjunto es lo que se llama gleba, la gleba, y aquí estas venas blancas es la parte no fértil de la trufa, es la parte de sostén de la trufa.
Es la parte que luego veremos que es la que produce el hongo que está micorrizando a la trufa, ¿vale? El hongo, el individuo que está micorrizando a la planta. Y la parte de las esporas es esta de aquí, que si la vemos al microscopio podemos en la parte fértil donde se han formado las esporas, porque en definitiva lo que quiere la trufa es dispersar las esporas, formar muchas esporas para dispersarlas y asegurarse la propia especie, la trufa. Bien, cada espora de estas está dentro de unos sacos que veis aquí, que se llaman ascas y que albergan de 3 a 4 ascosporas, ¿vale? Porque es un hongo ascomicete. Dentro de los grandes grupos están clasificados los ascomicetes por esto, porque forman estos globos donde se engloban las esporas, que se llaman ascas, y en número de 3 a 4 esporas, ascosporas. Bien. El ciclo de vida de la trufa del desierto es muy complejo y deciros que ha sido dilucidado en los últimos 10 años realmente, que realmente no se conocía del todo. Hoy sabemos, gracias a los estudios que nos ha proporcionado la biología molecular, que el hongo, fijaros esta reseña aquí del 2017, que el hongo, la micorriza con la planta, tiene siempre un mismo individuo que tiene una sexualidad, que tiene unos genes que llamamos MAT, los genes MAT, que del MAT quiere decir el verbo reproducirse en inglés. Y bueno, para reproducirse se ha visto que la trufa negra tiene sus genes MAT en dos individuos diferentes. O sea, un mismo micelio no alberga los dos tipos de genes positivos, que sería el femenino, y negativo, que sería el masculino, sino que son individuos diferentes, están en talos diferentes, ¿vale? Hay hongos que no, que tienen los dos genes en el mismo individuo, en el mismo micelio, pero la trufa negra no, lo que dificulta el ciclo biológico. Bueno, bien, entonces sabemos hoy en día que el micelio que tiene la planta, formando la micoriza, se tiene que unir a otro micelio que tiene un gen MAT negativo, si la planta es MAT positivo, que está en el suelo o que proviene de una encina, de la micoriza de una encina cercana. ¿Para qué? Para que se fusionen y den lugar a lo que es el ascocarpo y que es el que va a formar de nuevo las trufas, que las esporas van a llevar la información genética de cada uno de los dos individuos, ¿vale? Pero sí que se sabe hoy en día que lo que forma el resto de la trufa, estas venas que os he dicho antes, proviene de solo un individuo de la micorriza de la encina en cuestión, ¿vale? Que va a formar el resto de la trufa. Esto, si vemos en el ciclo anual, en el año, pues vemos que, bueno, tenemos nuestra micorriza con la encina, nuestra raíz con el manto. En este manto salen hifas, estas hifas, que, bueno, salen de la raíz y exploran el suelo. Estas hifas que tienen el gen MAT positivo, el gen femenino, exploran y, bueno, en mayo, junio, en verano, intenta que es la época para ellos de reproducción, buscan, se aparean, por así decirlo, aunque es un término más del reino animal, con un hongo, con un individuo, un micelio que tenga el gen MAT negativo y se da lo que es la reproducción sexual, ¿no? Esto ocurre en el mes de agosto, en el mes de agosto a febrero, es cuando realmente ya se han formado las primeras trufas, los primordios están creciendo de agosto a febrero, de ahí la importancia de que lluevan las tormentas en agosto, para que engorde esos primorios, esas trufitas pequeñitas, que se forman muchas, pero no todas luego se desarrollan. Y bueno, luego es de noviembre a marzo cuando se recolectan, y una vez maduras, ya en marzo, pues bueno, pues esas de marzo a abril se liberan, las trufas maduras se liberan y bueno, van a dar lugar a individuos, esas esporas, unas van a ser más positivos, otras más negativos, y eso queda en el suelo. Si no se recolecta, pues queda en el suelo y enriquecen el suelo con los dos tipos de individuos que van a aportar los dos tipos de genes para empezar de nuevo el ciclo, ¿vale? Esto
ya os digo que esto de los genes MAD se ha sabido recientemente. Respecto a su ecología, bueno, pues las trufas, el género tuber, la verdad es que su ecología va muy asociada a la ecología de la encina, de los bosques de Quercinia. Y bueno, el hongo pues crece en estos bosques de Quercinia, más bien son bosques mixtos, pero bueno, que es una transición entre el matorral y los árboles, pero son bosques de Quercinias abiertos, con cierta pendiente y, bueno, cuya distribución es Europa del Sur, el origen de la trufa negra, es decir, ¿dónde se origina la trufa negra? ¿Dónde se da de forma natural? Pues fijaros, esta es una distribución que se da en España, en esta zona de España, por la parte este de España, que entra más en concreto, Francia e Italia. Este es el origen y, de hecho, se sabe que ahora con el estudio filogenético a nivel molecular se sabe que tras la glaciación la especie, la trufa negra, se refugió en los países más cálidos como España e Italia y bueno, con una regresión hacia el frío. Luego, luego colonizó, después de la glaciación, colonizó el resto de Europa y, bueno, sí que esta sigue siendo la parte más productiva a nivel del hongo. Sí que también hay cierta fructificación en el centro de Europa, en países como Croacia, Hungría, pero, bueno, España, Francia e Italia son los países pioneros de forma natural. En España, ¿dónde está asociada? Para esos suelos básicos de textura franca, mayormente, que es la zona que he puesto aquí, que es la zona donde realmente se está desarrollando su cultivo. Son la zona apta. Fijaros que nosotros tenemos la suerte, por aquí está Gravaca, de pillar estos suelos subalcalinos de textura franca, francolinosa, que no solamente es específica de la trufa negra, también hay otras especies como Tuber stivum, que tiene la misma distribución que la trufa de verano, que ella fructifica cuando acaba la trufa negra, Tuber melanosporum, sale la trufa de verano, es decir, desde mayo hasta septiembre, pero luego hay otras como Tuber brumale o Tuber mesentericum, muy parecida en cuanto a aspecto, veis que se parecen muchísimo, hay que ver bien las esporas, el peridio, pero sí que es verdad que bueno, pues Tuber brumale tiene un olor a metano y una calidad de aroma mucho más inferior, al igual que le pasa a Tuber mesentericum, que son de menor calidad y se consideran contaminantes del cultivo de la trufa de Tuber melanosporum. Y Tuber stivum es muy interesante porque se está cultivando hoy en día esta especie desde el punto de vista ecológico, muy interesante porque, bueno, no es tan aromática como Tuber melanosporum, pero sí que tiene esa otra ecología que cuando acaba la producción de la trufa de invierno empieza esta. Entonces, para mantener el mercado, pues se están haciendo muchos cultivos con esta especie también. De hecho, fijaos hasta dónde se ha descrito ambas especies. Tuber stivum, latea, y Tuber melanosporum. En Murcia tenemos las dos de forma natural. Se han recolectado ambas de forma natural en Murcia, ambas especies. Y, bueno, Tuber stivum sí que, bueno, coloniza zonas que no llega a la Tuber melanosporum. Los parámetros ecológicos de las zonas que habitan, fijaros, en la trufa negra sería una altitud entre 400 y 1200 metros sobre el nivel del mar, un pH subalcalino entre 7,5 y 8,5 del suelo, principalmente la textura de este suelo entre franca y franca limosa. La materia orgánica es muy baja y eso es un requisito importante para que la simbiosis con la planta no se vaya, es decir, la planta necesita suelos pobres para tener esa necesidad de asociarse a un hongo para conseguir los nutrientes del suelo y el agua, porque si le aportamos nutrientes y agua en exceso, la planta no va a necesitar el hongo y la simbiosis se va a ir y la micorriza va a dejar de ser funcional y el hongo no se va a reproducir, con lo cual es importantísimo que los suelos no sean ni abonados ni en exceso, en fin, ni regados en exceso.
Bien, luego una precipitación anual de 400 a 1.500 milímetros anuales, una precipitación en verano, de tormentas de verano también es necesaria, a diferencia del Stubbs. Y luego, bueno, pues en cuanto a las temperaturas, más o menos, pues unas temperaturas moderadas, aunque también soporta los veranos cálidos de sol y de todo el Mediterráneo. Otra característica, no me quiero extender mucho, no sé cómo voy de tiempo, otra característica que seguro que Pedro la va a comentar es el quemado. Ya os dije, bueno, que alrededor de la encina micorrizada se forma como una especie de calva donde no crecen plantas alrededor, herbáceas, donde no crecen malas hierbas, y ello es debido a que el hongo pues emite unas sustancias fitotóxicas, alelopáticas, que inhiben la germinación de muchas semillas de plantas. ¿Para qué lo hace el hongo? Pues para que no compitan por el agua mayormente, porque el hongo necesita el agua para reproducirse y claro, y bueno, pues ahí el hongo, pues una vez que ha colonizado todo ese suelo, de hecho siempre son circulares, ¿por qué? Porque los hongos crecen de forma circular, por el crecimiento ortogonal de las hifas. Bien, pues estas zonas son muy características, nos indican que la micorriza está funcionando, que el micelio está creciendo, se forman de forma muy lenta, poco según el crecimiento de estos hongos, y es pues donde los hongos, los perros exploran para sacarlas. Sacarlas porque, bueno, sabéis que se forman a 30 centímetros de la superficie y que emiten este aroma tan profundo con ese significado biológico de ser encontradas por los animales. Ese es el significado biológico del aroma de la trufa negra, es ser encontrada por los animales. ¿Para qué? Porque el hongo quiere asegurarse que sus esporas se dispersen, para asegurarse la especie, y por ahí que emite aroma. Al contrario de lo que pasa con las turmas. Las trufas del desierto no son aromáticas, porque se forman los 10 primeros centímetros del suelo. Y los animales las encuentran fácilmente, por eso no forman aroma. Bien, bueno, de los perros y de cómo encontrarlas, en los primeros tiempos se usaban cerdos, hoy hay perros adiestrados que las encuentran y bueno, es toda una ciencia la de los perros buscadores de trufa que ahora nos hablará seguro Pedro. Luego, pues bueno, tenemos algunas plagas en las encinas, como las cochinillas del género Kermes, que pueden afectar el crecimiento vegetativo de la encina. Hay que vigilar. Luego hay otros coleópteros, como el escarabajo de la trufa, que puede afectar a la calidad de la trufa, porque bueno, se agusana y no se vende. O bien algunos insectos que pueden transportar bacterias que aceleren la pudrición de las trufas. Entonces, bueno, pues esto también forma parte de su biología y hay que tener en cuenta para su cultivo. Este cultivo, la verdad es que en España, la primera plantación que hubo en España fue en 1968, ya hace bastante. Y bueno, yo creo que fue un iluminado en Castellón que simplemente cogió bellotas, sabía de la existencia de estos cultivos en Francia, entonces cogió bellotas y las puso directamente en el suelo y añadió pues trocitos de trufa en este suelo. Y bueno, pues obtuvo esta fue la primera plantación que hubo en España, en Castellón. Bueno, esto lo recoge muy bien el libro de Santiago Reina, que luego hablaré al final como información, y recoge muy bien como, bueno, con mucha imaginación, Ricardo Lizarán empezó a hacer todo, fue el primer truficultor que hubo en España. Luego, con las primeras encinas micorrizadas de Francia, porque en España todavía no había un sector viverístico que desarrollase la planta micorrizada, se hicieron las primeras plantaciones en los años 70, fue la de Soria, la plantación de Aroz, que fue y es la más grande del mundo, con 600 hectáreas de encina micorrizada. Las primeras vinieron de Francia y bueno, pues entre 1971 y 1980 son hectáreas y hectáreas, montes y montes de encina micorrizada, es una maravilla
desde el punto de vista paisajístico y que, bueno, que luego os enseñarán una foto. Y también, pues, la primera en Valencia, en el 85, todas con encinas micorrizadas traídas desde Francia. Pero es a partir de 1990 cuando se desarrolla el sector viverístico de producción de planta micorrizada con la trufa negra en España, cuando se da un boom en las plantaciones. Y ahí tengo que destacar el carácter pionero del pueblo de Sarrión en Teruel. Yo recuerdo que fui a la primera feria de la trufa negra en España, que fue en Sarrión, a dar una charla sobre micorrizas en general. Y yo, vamos, me sorprendió que esto creo que fue en el 98, sí, en el 98, y bueno, eran que ya producían sus plantas micorrizadas y que se habían hecho los mismos truficultores viveristas. Y bueno, aquí en Castellón fueron las primeras, luego Sarrión, Castellón, País Vasco y Navarra fueron las primeras provincias que empezaron, las primeras comunidades que empezaron a desarrollar este cultivo. Luego le siguieron en el 2000 muchísimas hectáreas en Teruel. Teruel prácticamente ha sido un boom, Lérida y Huesca. Y ya a partir de los últimos 20 años, pues bueno, Guadalajara, toda Castilla y León, Aragón, se han desarrollado muchísimas provincias, y en Granada y también en Murcia. También en Murcia hoy tenemos esa suerte de contar con los primeros resultados sobre este cultivo. Ahora ya se sabe que ciertas plantaciones no daban trufa porque faltaban individuos con genotipo diferente. Hemos sabido, sacando el ADN del suelo y analizando el ADN de las raíces, que no habían individuos de diferente genotipo, por eso no daban nunca ni darán. Entonces, estos nidos vienen muy bien no solamente para airear el suelo, sino también para aumentar la riqueza de esos organismos de genotipo diferente. Brevemente también decir que esto ha salido de Europa, que ya son 13 países los que están cultivando trufa negra fuera de Europa, pero sí siempre muy asociada al clima mediterráneo, en esos países donde se da clima mediterráneo, como en Western Australia, en Perth, en Australia o en Tasmania, y también, bueno, en Nueva Zelanda, que es más un clima templado húmedo, o en Sudáfrica, en Chile o en Argentina, en el hemisferio sur, que es muy interesante porque cuando en el hemisferio norte acaba el ciclo, el hemisferio sur empieza, con lo cual el mercado es continuo. Luego también en el hemisferio norte tenemos Canadá, Estados Unidos, también en Marruecos se han hecho las plantaciones, están produciendo, en Israel, China también se ha sumado al cultivo de la trufa de Tuber melanosporum, aunque ellos también cultivan el Tuber indicum, muy parecido, aunque de menor calidad. Inglaterra, Reino Unido, Suecia y Finlandia también en el norte de Europa. Y bueno, pues deciros que en Nueva Zelanda, por ejemplo, empezaron en el 1987 la primera plantación. Allí hicieron enmiendas calizas en el suelo, porque el suelo era un pH más tirando a ácido. Hicieron enmiendas calizas con toneladas de cal para subir el pH del suelo, y hoy, bueno, pues es una realidad el cultivo de la trufa negra en Nueva Zelanda. Ya para terminar, quería mostrar esta figura que, bueno, aparece en un capítulo del libro que hemos escrito con otros investigadores de la trufa negra hace poco, y es el mercado y su recolección y los precios, porque de los kilos ya hablará Pedro. Fijaros que en noviembre, que es cuando empiezan a aparecer las primeras trufas, la trufa está inmadura. Fijaos que la gleba está un poco blanca, todavía no tiene una calidad sensorial en cuanto a aroma interesante, no es muy aromática. Bueno, pues fijaos los precios aquí, pues están entre los 400 euros el kilo, es el precio más bajo cuando en los primeros, pero es debido a esa calidad sensorial menor, menos aroma. Aquí, en este momento, es el sector de la industria agroalimentaria cuando la usa, esta trufa comprada aquí, la usa para hacer productos trufados, que, bueno, que no se necesita una calidad sensorial tan alta como para consumo directo, consumo en fresco. Entonces, aquí la industria
agroalimentaria para productos trufados. Luego hay un periodo, en diciembre a enero, que es el periodo navideño. Aquí ya la trufa empieza a madurar, empieza a subir la calidad sensorial, su aroma. Y bueno, pues aquí hay consumidores al detalle que por ser la Navidad pues quieren consumir. Aquí los precios son muy elevados, está en torno a los 800 euros el kilo, son muy elevados, pero bueno, es el capricho de consumo en Navidad, ¿vale? Pero la diferencia calidad-precio es la más dispar, es la más significativa, pero bueno, es un consumo muy en el momento. Luego es ya a partir de enero, febrero, en esta época, cuando se da una calidad sensorial ya muy significativa. El hongo tiene, la trufa, un gran aroma, y es en este sector cuando el sector de la restauración, los restauradores hacen acopio de trufa fresca para uso en restaurantes en esta época, porque el precio ha bajado con respecto a la Navidad y la calidad es mayor, la calidad de la trufa. Y bueno, ya es al final, en marzo, cuando bueno, es una gran... la trufa ya está muy madura, las esporas han madurado, esas esporas se pueden utilizar para el sector viverístico, para como inóculo, como fuente para producir nuevas plantas, para metérselas a las raíces, y es aquí el sector viverístico cuando bueno, pues hace acopio de las últimas trufas que ya tienen un precio también elevado, pero la calidad y la madurez te la aseguras por la época del año que es la que es. Bueno, con esto termino. Simplemente información podéis tener en los libros maravillosos de Santiago Reina, con ya la segunda edición en el 2012, también de Marcos Morcillo, también que es otro productor y consultor del cultivo de la trufa, también Jan Hall a nivel internacional, que ha sido un colega internacional de Nueva Zelanda, que ha hecho otro manual que ha sido traducido al español. Yo destacar esta monografía de Linía que hemos hecho en colaboración con otros investigadores de Castilla-La Mancha y de Aragón sobre las trufas y las turmas, esas trufas del desierto que se dan de forma, aprovecho para meter en lo de las trufas del desierto, que es donde hacemos nuestra mayor investigación en la Universidad de Murcia, que las llamamos turmas. Y bueno, es un capítulo que salió el año pasado, en 2020, en el libro la monografía de productos forestales no madereros en España, ¿no? Del monte a la industria, publicada por el Ministerio. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.